Bueno, voy a explicar cómo se calcula el área entre curvas. Primero, de manera general, asumiremos que se tienen dos funciones, las cuales voy a llamar f de x y g de x, y que estas dos funciones acotan o encierran una determinada superficie, como aparece en la siguiente gráfica. Entonces, hemos representado las dos funciones. En este caso, la función que está pintada de azul corresponde a la función f de x y la función que está pintada de rojo corresponde a la función g de x. Dos funciones cualquiera. Pueden representar cualquier tipo de curva. Ahora, el interés en este momento es calcular el área que está encerrada entre ese par de funciones. Hay dos maneras de calcular esa área entre las dos funciones que se dieron inicialmente. Una de ellas es tomando un rectángulo diferencial de manera vertical. Cuando tomamos el rectángulo diferencial de manera vertical, nos damos cuenta que este rectángulo que está pintado de negro, en el segmento que está de manera vertical corresponde a la altura del rectángulo, mientras que la base corresponde al ancho del mismo, que lo vamos a llamar un diferencial de x. ¿Por qué diferencial de x? Porque es una pequeña longitud o segmento que se encuentra paralela al eje de abscisa o al eje x. Ahora, si yo quisiera calcular el área de este rectángulo diferencial, pues yo sé que el área de un rectángulo es la base multiplicada por la altura, es decir, de x por h o h por dx. Pero para poder calcular la altura de este rectángulo, hay que considerar dos distancias. La primera de ellas es la distancia que se mide desde el eje x hasta la parte superior del rectángulo, que como está tocando a la función que está pintada de rojo, esa distancia vertical recibe el nombre de g de x. Mientras que la otra distancia, la que se mide también desde el eje x hasta la parte inferior del rectángulo diferencial, el cual está tocando a la función pintada de azul, recibe el nombre de f de x. Conclusión, aquí f de x y g de x son distancias que se miden de manera vertical, pero con respecto a qué eje, al eje x. Por lo tanto, si yo quiero expresar esta altura en función de este par de expresiones, pues la altura sería equivalente a coger esta altura mayor, o sea, g de x, y le restamos la función menor. Esta flecha que aparece en la parte superior indica el orden en que se deben tomar las funciones en el momento de calcular la integral. Es decir, que de arriba hacia abajo nos encontramos primero con la función que está pintada de rojo, que es la función g de x. Esta función que se encuentra por encima del rectángulo diferencial la llamaremos la función superior, mientras que la que está pintada de azul la limita por la parte inferior y la llamaremos la función inferior. Luego, la expresión para calcular el área va a quedar como la integral de la función superior menos la función inferior. ¿Por qué restar estas dos funciones? Pues que consiste en restar esta altura más grande con esta altura más pequeña para obtener ¿a quién? La altura. O sea que esta diferencia que está entre el corchete corresponde a la altura y este de x corresponde a el ancho del rectángulo. O sea que al multiplicar esta diferencia por dx obtengo el área del rectángulo diferencial. Y ahora, estos límites que aparecen aquí, inferior y superior, corresponden ¿a quién? Entonces aquí en la variable de integración que es x, vemos que el límite inferior corresponde a A y el superior a B. Si reemplazamos la función superior por sus valores correspondientes, en este caso la superior sería la roja, y la roja es g de x. Nos quedaría de que la función superior es g de x menos la función inferior, la que está por debajo, es la que está pintada de azul, que es f de x. Y esta sería la expresión general para calcular el área de la región que queda encerrada entre este par de funciones cuando tomamos un rectángulo diferencial vertical. Miremos cómo sería cuando se toma un rectángulo diferencial, pero en forma horizontal. Entonces, si es horizontal, pues el rectángulo, a diferencia del anterior, ya no queda paradito, sino que queda acostadito. Y las dimensiones corresponderían a este segmento horizontal a la altura y el ancho ya quedaría es vertical, que sería de Y. ¿Por qué se le llama de Y? Pues porque está paralelo al
eje vertical, que en este caso es el eje Y. Si antes llamábamos f de x y g de x a las distancias medidas verticalmente, entonces lo lógico es que llamemos a f de y y g de y, pues las distancias medidas horizontalmente, pero ¿desde dónde? Desde el eje Y. Es por eso que aparece esta distancia medida desde el eje Y hasta la parte derecha del rectángulo diferencial y la llamamos f de y. ¿Por qué f? Porque debe ser coherente con el nombre que le colocamos a la función que está pintada de azul, que era f de x, ahora la llamamos f de y. Igual proceso se hace con la función que limita a este rectángulo, pero por la parte izquierda, que sería g de y. Por lo tanto, aquí f de y es una distancia horizontal y g de y igual. Si yo quiero calcular la altura en función de este par de expresiones, pues diríamos que la altura es la distancia más grande, que es f de y, menos la distancia más corta, que sería g de y. Aquí ya no vamos a hablar de una función superior y una función inferior, sino que como indica esta flecha grandota, hablaremos de una función que viene por la derecha y otra que viene por la izquierda. Y lo mismo, a la función de la derecha, réstele la función de la izquierda. Si yo resto esta distancia más grande de la distancia más pequeña, es decir, f de y con g de y, obtengo la altura. Y nos quedaría la expresión así, que la integral va a ser coger la función que se encuentra en la derecha, o sea, la que esté limitando el rectángulo inferior por la derecha, y restarle la función que se encuentra por la izquierda. Esta diferencia me daría la altura del rectángulo, y este de y vendría siendo el ancho del mismo. Y a su vez me define que la variable de integración es y, lo que quiere decir que los límites ya no son a y b que estaban en x, sino que son c y d, que son los que se encuentran en el eje vertical, y por eso aparecen aquí los límites inferior y superior, c y d. Si reemplazamos la función de la de la derecha sería la azul, sería ya no f de x, recordemos que este f de x son distancias verticales. Entonces, la función por la derecha es la azul, y esa función ya la estamos llamando es f de y. Entonces, a la de la derecha, que es f de y, réstele la de la izquierda, y la de la izquierda, que es la rojita, la llamamos g de y. Y esta sería la expresión para calcular el área de la región que queda encerrada entre ese par de funciones. Veámoslo ahora aplicado en un ejemplo numérico. Me dan dos funciones. Me dan esta función, que es una función cuadrática, y esta, que es una función de tipo lineal. Entonces, aquí en este momento no estamos diferenciando la variable y. Dependiendo de la cantidad de funciones que nos den, lo primero que debemos hacer es tratar de diferenciar una función de la otra, llamándolas como pues f de x, g de x, si hubiese una tercera pues sería h de x y así sucesivamente. Para este caso en particular, vamos a llamar a las funciones f de x y g de x. O sea que f de x sería la función cuadrática y g de x sería la función que representa una línea recta. Cuando vamos a empezar a resolver este problema, lo primero que vamos a hacer es encontrar los puntos de corte del par de funciones. Y esto se consigue pues igualando los valores de y, que recordemos, los y ahora se llaman f de x y g de x. Entonces, hallamos los puntos de corte igualando las dos funciones, procedemos a igualar las dos funciones, resolvemos esta ecuación y vamos a obtener las raíces reales, que son x igual a 1 y x igual a 5. Una vez encontrados los puntos de corte, ahí sí procedemos a graficar. Al graficar la región nos encontramos con que queda esta región acotada, donde en x va desde un valor que lo llamamos aquí, que encontramos que es 1, y el límite superior 5, pero en el eje y van desde 2 hasta 6. Recordemos que estos valores de A, B, C y D son los que van a definir los límites de la integral, dependiendo de si escogemos un rectángulo diferencial vertical u horizontal. Hagámoslo de la primera manera, que es tomando un rectángulo diferencial de manera vertical. Entonces nos quedaría el rectángulo diferencial de esta manera, donde nos quedaría que la función que está limitando el rectángulo diferencial por la parte superior es la que yo he representado aquí de color azul, que sería la función g de x, es decir, la línea recta. Mientras que la que está limitando el rectángulo diferencial por la parte inferior es la que está pintada de rojo, es decir, f de x. Luego, la altura de este rectángulo pues sería coger la función superior y restarle la función inferior, como ya hemos explicado. La expresión general para el área habíamos dicho que era que la integral iba desde
A hasta B en el eje X, de coger la función superior menos la inferior, recuerden que esta diferencia representa la altura, multiplicado por dx, donde ¿qué es el dx? Pues la base de ese rectángulo diferencial. Si reemplazamos la función superior por los valores correspondientes, entonces recordemos que aquí la función superior vendría siendo la de azul, que se llama g de x, mientras que la inferior es la que está pintada de rojo, o sea, f de x. Y reemplazamos g de x y f de x por sus valores correspondientes. G de x sería la que representa una línea recta y f de x, pues es toda esta función cuadrática. No olvidar que debemos tener en cuenta de que esas funciones las debemos representar entre paréntesis para que no nos vayamos a confundir de manera algebraica. Y los límites de la integral a y b, pues ya lo sabemos que los sacamos de aquí del eje x, que es 1 y 5. Y ya lo que queda es resolver la integral. Pasamos a la segunda forma. En la segunda forma tomamos el rectángulo diferencial en forma horizontal. Pero antes de ponernos a representar la gráfica, hay que hacer un proceso algebraico. ¿Cuál es el proceso algebraico? Recuerden que las distancias verticales que se miden desde el eje X se llamaban f de x y g de x. Ahora yo voy a representar son las distancias horizontales. Una se va a llamar f de y y otra se va a llamar g de y. ¿Cómo se obtienen f de y y g de y? Pues muy fácil. Coja la primera función. Para nuestro caso era la función f de x, la función original, y despejen a x. Sigan el proceso matemático y despejen a x. Y esta x, cuando ya está despejada, es la que vamos a llamar f de y. Igual proceso se hace con la segunda función. Despejen a x y ahora esta x la vamos a llamar es g de y. Recuerden que sean coherentes. Si esto se llama g de x, pues lo que vamos a tener aquí es g de y. Si esta es la función f de x, pues la que vamos a obtener es f de y. Gráficamente nos quedaría el rectángulo diferencial horizontal de esta manera. Y aquí observamos que de acuerdo con esta flecha, la función que está por la derecha es la que está pintada de rojo. Y la que está pintada de rojo corresponde, según esto, a la función f de y. Y la que está por la izquierda sería la función g de y. Y la resta de este par de funciones, pues me determinaría la altura. Entonces, recordemos que esta era la expresión general. Coger la función de la derecha, restarle la función de la izquierda para obtener la resta de estas dos funciones, me da la altura por el ancho del rectángulo, que ahora vendría siendo el de y. Reemplazamos la función de la derecha. Mire, aquí la función de la derecha es la rojita, pero ya no cogemos f de x, sino la función que corresponde a una distancia horizontal que se llama ahora es f de y. O sea que la derecha se llama f de y la de la izquierda se llamaría pues g de y, que son las distancias horizontales. Y por último reemplace f de y g de y por lo que obtuvimos acá en estos recuadros, que son las funciones respectivas de cada una de ellas. Entonces reemplazamos la función f de y, la que ya hemos obtenido, y la función g de y los límites de la integral, recuerden que ya no son a y b porque estos son sobre el eje x, aquí la variable de integración es y, los límites inferior y superior serían c y d, que para nuestro caso ya valen 2 y 6. Y por último está la integral que tendremos que resolver. ¿Listo? Entonces sea como tarea de que terminen ustedes de integrar esta expresión tanto por el primero como por el segundo método para que verifiquen que los resultados son exactamente iguales.